Bienvenidos, esto es El Catrín del Diablo. La leyenda del padre sin cabeza. Una mañana del siglo XVIII se escuchaban las campanas del templo de San José, llamando a la misa de las 6 de la mañana. A este tipo de misas acuden las personas que tienen por costumbre ir a agradecer antes de realizar su labor diaria. La misa se inició como de costumbre, tranquila, en orden, y todos, hombres y mujeres, atendían los rezos y sermón que el clérigo con gran devoción daba a los presentes. Cuando llegó el momento de la consagración, frente al altar, levantó la hostia y el cáliz. Entró un grupo de indígenas armados, con machetes y lanzas, que caminaban con una mirada fría, dirigiéndose al altar, lugar donde se encontraba el sacerdote. Al escuchar la revuelta, quiso voltear para ver qué motivaba ese desorden, pero no alcanzó a hacerlo, porque uno de los hombres, que parecía el cabecilla del grupo, levantó su mano en la que traía un filoso machete en contra de aquel padre, cortándole la cabeza de un solo golpe. Primero, cayó su cabeza rodando frente al altar. El cuerpo decapitado, aún erguido, sostenía la hostia y la copa, mas a los pocos segundos fue cayendo como tratando de unirse nuevamente a su cabeza. Después de su brutal fechoría, los cobardes asesinos se escondieron en la sierra del cañón de Juchipila, y poco se supo de ellos. Se cree que la razón de este hecho cobarde fue el vengar algunos actos de abuso en contra de los indígenas. Otros dicen que posiblemente no creían en la fe católica, y que como los españoles los habían despojado de sus tierras, esa fue una manera de vengar lo que les estaban haciendo. La misa que se realizó para el descanso del alma de aquel sacerdote fue muy concurrida, y muchos de los fieles y pobladores se llenaron de nostalgia al despedirse de aquel sacerdote. Al pasar de los años, se cuenta que a partir de aquella horrible experiencia, comenzaron a suceder cosas extrañas en el templo de San José. Sonidos raros, voces tenebrosas, cosas que se movían, gritos y lamentos, entre otras cosas. Pero lo más misterioso era lo que muchas personas aseguraron haber vivido. Al filo de la medianoche, y estando todo oscuro, se veía un sacerdote que invitaba a entrar al templo de San José a quienes pasaban por ahí, y que por lo general siempre eran personas despistadas que no se percataban de la hora, señalando que se les hacía raro que el templo estuviese abierto y con las velas encendidas. Una noche fría y oscura pasaba por el lugar la maestra Socorro, una noble mujer que tenía especial devoción por el culto católico. Cuando al llegar a las puertas de aquel templo, un sacerdote la invitó a pasar a misa. Aunque ya le parecía algo tarde, ella accedió. El templo estaba alumbrado solamente con la tenue luz que daban las velas y veladoras de aquel templo. Al entrar, la maestra se dio cuenta de que las personas que estaban en las bancas de aquel lugar se encontraban encapuchadas.
como si no quisieran ser vistas. La misa transcurrió normal, pero al iniciar con la consagración, un viento frío inexplicablemente comenzó a azotar el lugar. Un ambiente misterioso podía sentirse en todo el templo cuando aquel sacerdote levantó el cáliz. Un estruendo ensordecedor comenzó a invadir el templo. La maestra vio con horror cómo la cabeza de aquel sacerdote comenzó a desprenderse de su cuerpo, como si algo invisible estuviera arrancándola con brutalidad. El cuerpo de aquel sacerdote comenzó a caer lentamente, y al llegar al piso, junto a la cabeza, se fue descarnando hasta convertirse en un bulto de huesos. Las velas de aquel lugar se fueron apagando con el fuerte viento. La maestra, al ver aquella horripilante escena, cayó desmayada. A la mañana siguiente, el sacristán del templo encontró a la maestra en el piso frente al altar. Le ayudó a levantarse y al preguntarle por qué estaba dentro del templo, ella le contó lo que le había sucedido. Muchas experiencias parecidas se han suscitado con el paso de los años. Esta es solamente una de ellas. ¿Y tú? ¿Qué harías si al ir despistadamente pasando frente al templo de San José, un sacerdote a deshoras de la noche te pide pasar a escuchar su misa? Algunos de los fragmentos de esta historia fueron tomados de la leyenda del Padre sin cabeza del maestro Samuel Contreras Sánchez, en memoria de quien va dedicada esta historia. Hasta aquí nuestra historia del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si tienes alguna historia para compartir con nosotros, déjanos un comentario, síguenos y contáctanos a través de nuestras redes sociales o mándanos un mensaje a nuestro correo electrónico. Esto es El Catrín del Diablo.